Damas y caballeros, es para mí un placer y un honor para cerrar este día de excelentes conferencias, hoy 29 de enero, presentarles a nuestro último ponente del día, que es Asier Morales Raskin. Asier Morales es psicólogo clínico y psicoterapeuta, co-graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, con posgrados en psicología clínica y psicología analítica. Pero por otro lado, también es analista financiero certificado y egresado de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca, Centro Juan de Mariana, se dice Libertad, Universidad Monte Ávila, de la generación 2017-2018, y también es columnista del portal hispanoamericano Pan Am Post. Sin más que decir por ahora, claro, por supuesto, perdón, disculpen, que les va a presentar esta última conferencia del día, eh, titulada una, perdón, voy a tener que decirlo de memoria, la búsqueda de la igualdad, una aproximación psicológica o algo muy similar. Entonces ahora sí me retiro y dejo con ustedes al profesor Asier Morales Raskin. Bueno, buenas tardes. Para empezar, muchísimas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Yo voy a compartir pantalla de la presentación, si es posible. Vale, sí, es muy parecido a lo que el profesor Guillermo estaba comentando, es la búsqueda de la igualdad, una hipótesis psicológica o una explicación posiblemente psicológica de este fenómeno. No específicamente de la igualdad o la desigualdad, sino de su búsqueda. Vale. Sabemos que la desigualdad está siendo como utilizada como uno de los conceptos o de los constructos más necesarios en nuestros días, ¿no? Casi cualquier político, especialmente con alguna tendencia colectivista, se enfoca muchísimo en los problemas o las dificultades o lo que representa la desigualdad desde el punto de vista social. Y casi siempre se asume automáticamente a qué nos referimos con desigualdad. Por eso, a pesar de que yo voy a comentar algunos elementos psicológicos, me gustaría primero aclarar precisamente de qué estamos hablando. Obama, en el 2013, en un barrio relativamente depauperado de Washington, del sur de Washington, donde dijo esto que lo hubiese podido decir pues un montón de otros políticos. Y yo siempre me he preguntado, o sea, o me he imaginado estando ahí, que pues, seguro que no tendría ninguna posibilidad de hacerlo, preguntándole primero a qué nos referimos con desigualdad y por qué es tan importante. En general, antes de entrar ahí, desde la otra acera, desde la acera un poco más liberal, las críticas más destacadas, hay muchas, pero me parece que se pueden como resumir o se pueden aglomerar en estas dos, ¿no? En principio, la búsqueda de igualdad tiene la muy clara posibilidad de igualar a la baja. Esto es, estamos todos muy iguales, pero muy pobres, que es un fenómeno que de hecho pasa, me parece que hay algunos países de Centroamérica donde es notable que sea así. Y la otra crítica destacada va en el sentido de que cuando se habla de desigualdad, los métodos para resolverla son redistributivos y suelen ser bastante nocivos o bastante lesivos. En ese sentido, también hay una buena porción de investigaciones y de escritores y de autores que señalan cómo el libre mercado y lo que se llama capitalismo, pues genera muchísima más movilidad social que sus alternativas. Es súper importante, me parece a mí, poder hacer la distinción que no siempre se toma en cuenta cuando se habla del tema, entre igualdad de oportunidades, que es la versión más socialista de la igualdad y la que más se promociona, y la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, que hoy en día nos podría parecer un poco
no, nada novedoso de hablar de igualdad ante la ley. Podríamos referirnos a los griegos o a la Revolución Francesa. Todos los hombres nacen iguales, pero es realmente muy necesaria. Nosotros vivimos en una sociedad en la que se asume que los privilegios, o sea, que ningún sector o ninguna persona puede ser privilegiada o debe ser discriminada por ninguna característica personal, raza, sexo, preferencia sexual, capacidad de pago, etcétera, etcétera. Es decir, que la ley debe ser aplicada de manera, los griegos le llamarían isonomia, de manera equivalente a todas las personas. Este ideal en principio es que hacen parte de cualquier noción elemental de justicia. Podemos ver en principio que es bastante fácil de entender, es sencillo de entender. No es estrictamente fácil, o sea, no es alcanzable tan fácilmente. Es posible alcanzarlo, pero no está dado. Es decir, es como un ideal al que tendría sentido intentar hacer cosas para llegar ahí. Sin embargo, casi siempre se mezcla o con esta promoción sistemática y publicitaria de los males de la desigualdad, se mezcla con la segunda versión, que es esta igualdad de oportunidades, que básicamente hace alusión a que todos tengan la misma posibilidad de desarrollar sus potencialidades. Y cuando yo quiero explicar lo complicado de esto, casi siempre me sirve uno de sus mayores abanderados, que es John Rawls. Un segundito aquí para poner, ya, que la explica, no la explica específicamente, pero en algunos de sus libros menciona las desigualdades inmerecidas requieren una compensación. Y dado que las desigualdades de nacimiento y dotes naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. A mí esto me parece muy ilustrativo porque además John Rawls es uno de los académicos, fue uno de los académicos más influyentes dentro del ámbito norteamericano y mundial seguramente. Y aquí hay muchos puntos, en esta breve frase, hay muchos puntos que son muy complicados de materializar, de operacionalizar, incluso de entender a qué se refiere. En primera, ¿qué es inmerecido? Es decir, no está, ¿con qué criterio sabemos que alguna desigualdad es merecida o inmerecida? Y luego, por supuesto, está este ánimo compensatorio, donde incluso las desigualdades de origen, como por ejemplo el hecho de que alguna persona tenga grandes capacidades físicas o intelectuales, tengan que ser compensadas de algún modo. Rawls hace que toda la sociedad, o su intención pareciera ser que toda la sociedad sea una especie de máquina compensatoria, en primera, que es capaz de entender esas desigualdades que no son reductibles a lo económico. Es decir, estos autores y políticos se refieren básicamente a desigualdad socioeconómica. Socioeconómica. La forma de compensación de estas desigualdades intentan ser económicas, pero realmente no hay forma de cuantificar las potencialidades físicas o naturales de cada persona para que luego la sociedad haga la magia de igualarlas perfectamente. Bueno, esta es para mí una noción muy ilustrativa de lo problemático del concepto en sí mismo, ni siquiera en los procedimientos ni de medición de lo que nos referimos, ni de luego resolución del mismo. Entonces, bueno, este era uno de las, escuchando a Obama, o a Obama o cualquiera de estos que dice que la desigualdad es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo, mi pregunta original sería, ¿por qué? Es decir, incluso asumiendo que la desigualdad de oportunidades entendida como socioeconómica es un problema, ¿por qué tiene que ser el más importante en nuestro tiempo? Estos tres autores son, bueno, podrían haber muchísimos más, pero estos son tres de los paladines. Larry Temkin tiene la ventaja de que él asume de entrada que la desigualdad es mala inherentemente, es decir, la desigualdad es mala en sí misma, a sí misma. Es decir, no plantea demasiadas posibilidades de diálogo, no plantea de debate con respecto a por qué puede ser mala, simplemente lo es. Y los otros dos autores, aunque se dedican a cosas muy diferentes, el caso de Tomás Piketty, básicamente a probar el incremento de las desigualdades en ciertos países, y el trabajo de Joseph Stiglitz básicamente a convencer a los norteamericanos de que la desigualdad es problemática y que hace vida en Norteamérica, también asumen que es peligrosísima, ¿sí? La desigualdad pareciera ser mala inherentemente. Claro, esta es una postura
que al no permitir mucho debate tampoco requiere mayor historia más que alguien que dijese, bueno, en mi opinión la desigualdad no es inherentemente mala y poco más, es decir, es un axioma del que no se permite mayor disertación. Pero sí hay otras investigaciones que ven a la desigualdad como el principio de todos los males. Y este es un trabajo de Wilkinson y Piquet, hay muchos otros, hay informes de desigualdad en más o menos algunas cantidades que llegan básicamente a estas mismas conclusiones, ¿sí? Y este libro es particularmente interesante porque cada capítulo, después de introducciones, etcétera, etcétera, hace alusión a esto, ¿sí? La desigualdad causa, en su opinión, y esto es interesante que lo vislumbremos para ver cómo es que es tan posible. Causa enfermedades mentales, adicción al alcohol y las drogas, la desigualdad produce baja esperanza de vida y alta mortalidad, obesidad y obesidad mórbida, maternidad adolescente o incremento de maternidad adolescente, bajo rendimiento escolar general, aumento de índice de homicidios y mayor proporción de población reclusa. Vale, ahí inevitablemente yo necesito preguntar ¿cómo? Es decir, ¿cómo es que el hecho de que yo, ni siquiera sin que tenga conciencia, porque ellos se aseguran de que no se trate de un fenómeno psicológico, a pesar de que es estrictamente psicológico, es decir, el abanderamiento de la igualdad, o precisamente la denuncia de la desigualdad, a diferencia de la denuncia de la pobreza, ya tradicional, y además un problema que podríamos atacar, la denuncia de la desigualdad intenta producir un efecto psicológico. En un solo eslogan, con una sola palabra, le dice a la persona, usted está mal económicamente, pero no está mal en sí mismo, está mal porque alguien más tiene más que usted. Esa es la razón de que usted esté mal. Y también produce psicológicamente a las personas que no están tan mal sentimiento de culpa. Es decir, produce al mismo tiempo, por un lado, envidia y por otro lado, sentimiento de culpa. Entonces, la cuestión es, ellos no asumen, o sea, los escritores, los autores y los banderados de la igualdad, no asumen que la manera de influencia del fenómeno sea psicológico. Esto es a mí me parece que la incidencia es psicológica, pero ellos asumen que es objetiva, ¿sí? La persona no tiene que ser consciente de que hay desigualdad para que esto le afecte. ¿Cómo? Sería la pregunta. Es decir, ¿por medio de qué mecanismo es capaz de producir esto? ¿Sí? Es una pregunta elemental. Y hay dos explicaciones. Una es esta que está escrita acá, que el hecho de que los recursos que hay varios podrían acá, que podrían desperdiciarse en, digamos, las personas de mayores ingresos o mayores patrimonios, que podrían desperdiciarse ahí, podrían ser mejor utilizados en quienes más lo necesitan. Ese es el punto. Bueno, como vemos, esto es un hipotético, es básicamente fantasía, no hay manera de comprobarlo. De hecho, cuando se hacen, si hay manera de comprobarlo con los mecanismos redistributivos, que suelen en general no ser particularmente eficientes, pero la otra explicación es aún más genial porque básicamente podríamos reducirlo al fenómeno de la pobreza, es decir, a todos los servicios a los que no se accede por poca capacidad de compra, ¿sí? Al final, casi todos estos informes y estas investigaciones, cuando hacen sus conclusiones, terminan dejando claro, los más honestos sobre todo, que en realidad ellos, como estas son correlaciones y tampoco demasiado robustas, estas son correlaciones y no excesivamente robustas, no hay manera de distinguir el efecto de la desigualdad del efecto de la pobreza. Entonces, aquí inevitablemente, pues uno podría aplicar el principio de la parsimonia y la navaja de Occam, si lo podemos explicar por la pobreza, ¿por qué no lo explicamos por la pobreza? ¿De qué información aporta la desigualdad? ¿Sí? ¿Qué científicamente o qué nueva explicación representa este fenómeno? Como sí que de alguna manera lo representa, o para la mente de mucha gente lo hace, a mí me toca preguntarme por qué se supone la desigualdad tan peligrosa. Es decir, ¿qué fenómeno ocurre acá? El primero lo conocemos muchísimo, es publicidad por repeticiones, se habla tanto en todos lados, en todas las redes, en todos los medios de comunicación, la desigualdad, y parece que estamos entrando en una era en donde esto seguirá probablemente siendo así. Y la segunda explicación es la que forma parte central de esta exposición, que es lo que yo llamaría dislocación simbólica, ¿sí?
La dislocación simbólica, o a lo que me refiero con dislocación simbólica, es que se traslada incorrectamente, se trasladan incorrectamente las reglas que hacen vida en el ámbito familiar, se asumen válidas para el social, ¿sí? Eso es a grosso modo a lo que me voy a referir. Para revisarlo bien y adentrarnos en el error y verlo, necesitamos tener algunas ideas que las voy a presentar con respecto a la forma en la que se da el proceso de crianza humano, más o menos de manera natural, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama la neotenia. Básicamente la neotenia hace referencia al prolongado espacio de tiempo que los seres humanos pasan en crianza, a diferencia de otros mamíferos o de otros animales. Nosotros casi todos debemos tener la imagen de alguno de estos programas de televisión, alguna de estas documentales de animales en donde nace una jirafita o un elefantito y a los pocos minutos ya está tanteando ponerse de pie. Sabemos que los seres humanos para ponerse de pie necesitan meses, ¿sí? Si usted toma cualquier animalito, cualquier mamífero y lo suelta en mitad de la selva, bueno, puede pasarlo muy mal, puede también fallecer, pero puede adaptarse. Si usted toma un bebé recién nacido, un neonato, y lo pone en mitad de la selva, es garantizado que en horas probablemente fallezca. Es decir, hay una necesidad, los seres humanos requieren de un proceso de crianza y de atención y de cuidado mucho más elaborado, mucho más complejo que el resto de los animales. Y bueno, luego, esto es más o menos anecdótico, sabemos también un poco por qué, luego tenemos mucha mayor capacidad adaptativa, comunicación, colaboración, etcétera, etcétera, que los animales no. Pero en esta característica o esta peculiaridad de pasar tanto tiempo, a diferencia de otros mamíferos, dentro de la protección parental que representa para los padres, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué demanda de los cuidadores? Cuando me refiero a los padres, me voy a referir a cuidadores, padres, no tiene que ser específicamente padres, no tiene que ser específicamente una pareja de ninguna forma en particular, solo que es cierto que para que nosotros estemos vivos hoy en día, alguien nos tuvo que haber cuidado. Entonces me refiero, cada vez que hablo de padres, me refiero a ese equipo. Entonces, el rol parental se asume que necesita proteger y mantener seguros a los niños, necesita hacer cosas activamente para proveer alimentación, techo y abrigo. Esto es como muy elemental, esto puede ser exactamente igual hace 1000 años, 2000 años, etc. Aquí ya se pone un poco más complejo. También, sobre todo en los últimos tiempos, es necesario ejecutar acciones también activas para proveer salud y proteger a los infantes de las muchas posibles enfermedades que hay por ahí, y también hace falta un proceso educativo que los forme, ¿sí? Este es un punto interesante, importante, además de los elementos, digamos, más elementales o más que se comparten entre los seres humanos y otros mamíferos, como protección en general. Los seres humanos tenemos la peculiaridad de establecer una forma de relación, ¿sí? Que podríamos entender como una especie de orden familiar. ¿Qué es diferencial? Aquí sí ya entra en juego diferencias entre familias, culturas, etcétera, etcétera, pero que se dan en todas. Las relaciones que se establecen entre los miembros del sistema, entre los miembros de la familia, dicen cosas que se mantienen en los niños que se están criando. La manera en la que se relaciona la familia con el medio exterior, con la sociedad, y cómo se entiende esa sociedad también termina afectando ni negativa ni positivamente. Simplemente quiero dejar claro que tiene vida en la mente de los niños que se están criando, la manera en la que los padres se relacionan con el exterior. Tampoco quiero trazar como una especie de línea determinista. Luego, con el tiempo, los que antes eran niños tendrán la oportunidad de decidir si eso que heredaron o eso que aprendieron les interesa mantenerlo, les interesa cambiarlo o ponerlo en duda. Nociones de responsabilidad y libertad también suelen desarrollarse en la infancia y la adolescencia. Qué de lo que sucede tiene que ver con tus propias acciones y cómo eso es importante, qué grados de libertad tienes y por qué sí y por qué no. Las reglas están ahí porque a los padres se les ocurre o tienen un sentido. ¿Qué sucede cuando se transgreden estas? Aquí hay un punto que les va a sonar y es importante. ¿Qué tanta igualdad hay realmente? Es decir, porque este sí suele ser un elemento tradicionalmente paternal, esto de cuánta mesada se les da a los hijos,
cuánto cariño se le muestra a los hijos, a uno un poco más, a uno un poco menos, cuánta comida se distribuye un poquito más en uno y se resiente, qué tipo de educación, hay uno que lo ayudamos más que a otro. Es de aquí de donde yo creo que parte lo que luego se machaca como intención o deseo de desigualdad. El hecho de que está la idea de que en la familia los padres reparten los recursos, que además son cerrados y son los de la familia, de una manera justa o igualitaria. Y ahí también hay un punto que para mí es muy importante, que es que dentro de la familia es uno de los pocos lugares de los que tengamos referencia, hay otros, no vamos a andar en ellos, en donde la coacción es necesaria y legítima. Es decir, los padres no pueden preguntarle al bebé si quiere un tipo de leche o la otra. ¿Sí? No, cuando son un poco mayores no pueden preguntar a los hijos, bueno, pueden preguntarle, pero no tendrá tanto sentido si el set de reglas que existe en la casa les gusta o no les gusta, o les parece justo o no les parece justo. Y definitivamente tampoco les pueden preguntar, o les pueden preguntar, pero no va a funcionar mucho si deben ser castigados o no. Es decir, los padres ejecutan y elaboran formas de coacción dentro del ámbito familiar de manera legítima y podríamos decir incluso necesaria y digna de agradecer. Es parte del desarrollo de los niños, que se entiendan que hay unas frustraciones a los que ellos no pueden, sencillamente, que no pueden sacarse de encima solo por desearlo. Pero es importante tener esto en mente porque luego se traslada a un ámbito que tal vez no tenga tanto sentido sin entender las diferencias. Entonces, bueno, la mente funciona un poco como una máquina asociativa, ¿sí? Es decir, cuando nosotros enfrentamos cualquier situación nueva, inevitablemente buscamos un contexto previo, o perdón, una situación previa que nos sirva de contexto, ¿sí? O sea que cuando se extrapolan situaciones, es un proceso de generalización, sucede neurológicamente, nos podrá parecer desagradable en algunos casos, pero uno trata de conseguir puntos de apoyo para entender lo que sucede. Entonces podemos ver cómo este salto asociativo funciona en el ámbito social o hace vida en el ámbito social en el reclamo por la igualdad, preguntándonos qué es lo que muchos ciudadanos le exigen a su gobierno, ¿sí? Bueno, pues seguridad ciudadana, que me protejan, que una policía evite que me hagan daño, me maten, me roben, etcétera, etcétera, proteja mi propiedad. Seguridad social, la seguridad social es para hacer una conferencia o un libro en sí misma, porque es algo así como que me protejan de, no sé, los grandes temores de la vida, ¿sí? La muerte, la enfermedad y la vejez. Y casi que le pedimos que nos dé sentido a la vida. Por supuesto, también le exigimos, o algunos ciudadanos le exigen al gobierno, salud de calidad, bienestar. Yo creo que uno de los grandes hits publicitarios es llamarle a la serie de medidas redistributivas y socialistas estado de bienestar. ¿Quién no quiere bienestar? ¿A quién se le ofrece bienestar? Y dice, no me interesa. Pero bueno, eso es también lo que se le exige muchas veces al gobierno o al gobierno central: educación para nuestros hijos y alimentación, abrigo y techo para los más desprotegidos, ¿sí? Claro, cuando uno pregunta, inevitablemente la pregunta llegará: ¿cómo vamos a pagar todo esto? Aparece una noción económica que también se hereda de lo familiar. Quiero acentuar el hecho de que todos pasamos por esa situación, es decir, todos estamos expuestos al orden familiar, estuvimos expuestos a algún tipo de orden familiar, de manera que todos podemos simpatizar con la idea igualitaria, ¿sí? Y cuando nos dicen, bueno, ¿cómo se paga todo esto? Hay que redistribuir la riqueza mejor. Todo el mundo lo entiende y dice, bueno, claro, es que hay una sola torta, hay un solo pastel, el que hay que picar es lo que hay que picar con justicia y distribuir con justicia. Y tenemos, por supuesto, toda la falacia montaña aquí muy, muy clara. Esto es una imagen de El Padrino 2, por cierto. No es demasiado sutil la metáfora. Esto es un grupo de mafiosos que se están repartiendo una torta en Cuba, que es de Cuba. Pero bueno, básicamente la cuestión es que la noción económica es redistributiva porque se asume que como si fuera una gran familia, como si la sociedad fuera una gran familia, hay una sola torta que hay que distribuir, y eso debería hacerlo bien hecho eficientemente el padre. Y hay unos principios implícitos que también se trasladan a la sociedad y que hacen vida en la mayoría de las ideologías colectivistas. A nosotros no nos cobraban por lo que nos comíamos, ¿sí? O la ropa que nos daban, ¿sí? Entonces se asume que la sociedad debería ser gratuita. Lo que es justo lo que es justo es que sea gratis. Esta es una imagen de uno de los
de las manifestaciones no pacíficas de Black Lives Matter, en uno de los mítines de unos de estos líderes, en varios probablemente, se puede ver cómo hay un momento en el que invitan a la población a tomar lo que quieran de algunas de las tiendas. ¿Sí? No, no se preocupen, esto es compensatorio, eso es de ustedes. Y podemos ver un poco la misma noción de gratuidad. Esto es, ¿por qué tendría yo que pagar por las cosas? Al mismo tiempo, cuando se ahonda un poco en la cuestión redistributiva de la gran torta que hay que repartir, inevitablemente pensamos, bueno, esto hay que quitárselo a alguien. Y ahí también aparece una noción de coacción heredada del sistema familiar, que es como, bueno, claro, es decir, quitarle el dinero a los que más tienen, en primera es lo justo, es legítimo y es una forma de coacción que es necesaria. Quiero de nuevo que se vea que esto parte de una situación en la que todos conocemos, el que todos hemos vivido, pero que luego se aplica un poco lo loco a la sociedad, básicamente cualquier ámbito que el que se desee. También podemos ver que, por supuesto, estamos hablando de un fenómeno que no es, se ha trabajado, lo que se ha trabajado, creo, desde una postura básicamente social, esto del paternalismo, ¿sí? Es decir, lo que se ha catalogado como paternalismo, entender al grupo de líderes políticos como padres, no es un fenómeno peculiar. Por supuesto, se puede presentar de mayor o menor grado en diferentes sociedades, en diferentes países, pero forma parte del ADN, buena parte del vínculo que se establece entre el ciudadano y la autoridad central, el gobierno central. Dentro de este esquema, es muy curioso, si algunos que seguro lo han tenido debates con los socialistas, cuando se hace énfasis en la libertad individual o en la responsabilidad individual, generalmente se asume como desidia gubernamental. ¿Sí? Es decir, bueno, es que la gente, cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos, hacerse responsable de su trabajo, tratar de progresar, etcétera, etcétera, por sus propios medios, con sus colaboraciones, etcétera, pero haciendo lo suyo. Generalmente se lee como, entonces tú lo que estás diciendo es que no, el gobierno no tiene que hacer nada por los más desprotegidos o por los pobres, etcétera, etcétera. Es como si señalase al gobierno como padres negligentes que no quieren hacer su trabajo, el trabajo que les toca de protección. El problema con esto es que los ciudadanos que demandan cosas imposibles facilitan liderazgos que no tengan problema en complacerles, falsamente por supuesto, porque son imposibles, por supuesto facilitan populismo y el pragmatismo político. Es decir, yo voy a decir lo que sea que tú necesitas escuchar para acceder al poder y creo que podemos conseguir varios ejemplos de esto. Ahora, brevemente, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué actitud en la población complementa la oferta política paternalista? Pues una fijación particular, 5 minutos. Una fijación particular en la etapa adolescente, ¿sí? Vale, los adolescentes viven claramente un movimiento desde la infancia hacia la adolescencia. Esto representa que en algún momento descubren que los padres no son perfectos, ¿sí? Que eso que se imaginaban que eran unas figuras prácticamente heroicas o semidivinas, no lo son tanto. Entonces, ahí empieza un proceso, no nada más con eso, además está la sensación más o menos cierta de que han sido engañados. Hay una experiencia primordial de decepción, porque este proceso de protección, que no es excesiva, es natural, en realidad los niños necesitan ser protegidos de la realidad literalmente, porque si no, esta no les permitiría la vida. Entonces, en la medida en la que se va aterrizando en la realidad, pues va entrándose en contacto con cierta decepción, no solamente de la realidad, sino también lo que decía de los padres. Y esto se puede describir como una pérdida del paraíso perdido, que pues más o menos dolorosa. En general, en lo que es, digamos, la etapa literal de la adolescencia, hay un cóctel emocional y hormonal bastante intenso. El adolescente es muy interesante porque se siente traicionado, porque se le mintió, por decirlo así, en algunos aspectos, y al mismo tiempo se siente traidor porque hay elementos externos que le parecen atractivos o que le parecen mejor la familia de origen. Además, se da esto que es muy interesante, que es el paradójico reclamo por independencia. Es decir, los adolescentes solíamos reclamar a esas personas de las que dependo que nos dejen ser independientes.
lo cual, pues bueno, obviamente es una paradoja sintomática porque de ahí no puede venir la independencia. La independencia consiste precisamente en hacerlo independientemente de lo que quiera, de eso de quienes dependemos. Disculpen el trabalenguas. Al fin y al cabo, el proceso de crianza en realidad, independientemente de qué tan eficiente o amoroso se haga, básicamente consiste en ir soltándole a los niños frustraciones, las muchas frustraciones que existen en la realidad, pero de manera que sean capaces de ir asimilándolos, ¿sí? La palabra clave en todo esto es que la idea es que ellos puedan ir desarrollando, yo creo que una de las variables más fundamentales en general y hoy en día muy visible, es tolerancia a la frustración. ¿Sí? Es poder lidiar con la frustración de una forma, bueno, si se quiere creativa, constructiva, que produzca cosas, estaría bien, pero mínimamente que no sea destructiva, ¿sí? Que no genere el tradicional y infértil berrinche. ¿Sí? En este momento estamos atravesando un proceso, digo colectivamente, y hace varios años, muy complejo porque en buena parte de la parentalidad occidental hace vida un temor importante a traumatizar. Entonces, hay exceso de protección, hay exceso de sobreprotección, lo cual no ayuda demasiado o no ayuda siempre a desarrollar, pues digamos, los elementos necesarios para lidiar con la frustración de una manera que no sea destructiva o berrinche o estricta queja, solamente una queja. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante hacer énfasis en estos elementos? Porque es importante que se entienda la diferencia entre el mundo familiar y el mundo social. Bueno, el mundo social o el mundo real, para decirlo así, es diferente a lo que no, al familiar, en muchos aspectos. Es un mundo de hermanos, no existen garantías, no existen satisfacciones a priori, y esto creo que es notable la diferencia con el familiar. Y esto a mí me resulta especialmente relevante. Si yo estuviese, o cualquiera de nosotros estuviese no sé, en la sociedad egipcia antigua, el líder, digamos, el faraón, no es uno como yo, ¿sí? Ni como ninguno de los que está ahí. No es que es un poco mejor, le va un poco mejor que a mí, o tiene ciertas diferencias. No, es que es un dios. Es una diferencia, ya sea que sea cierto o no sea cierto, esto es irrelevante. Para los que hacen vida, o los que hicieron vida en esa sociedad, el faraón es un dios. Y esta diferencia sí me hace, o podría sustentar el hecho de que yo pretenda de él o desee de él una actitud paternal. Lo mismo con la sociedad incaica. El inca no es uno como yo, no es uno más aventajado que yo, no es uno que le va mejor, es uno ontológicamente diferente a mí. Entonces, claro, esto a nosotros nos sirve como de referencia atávica, por decirlo así, de cómo nosotros hoy en día sabemos que nuestros líderes no son diferentes de nosotros. Es decir, son como cualquiera. Pero de alguna manera ellos se permiten y nosotros le permitimos un rol parental que no es tal, que no es necesario y que no tienen realmente. ¿Cuál es entonces la sustancia del engaño dentro de las propuestas colectivistas que va hacia la desigualdad o que intenta ir hacia la igualdad? Bueno, el padre, que es básicamente el gobierno central, debe ser justo, proveer salud, protección, educación. Los recursos son de todos y deben ser repartidos correctamente y con justicia, ¿no? Y esto es un punto, un detalle que está entre paréntesis, pero para mí es fundamental, Si nosotros hacemos algo de memoria, nosotros nos damos cuenta que en realidad nuestra familia tampoco era tan perfecta, ¿sí? O sea, estas nociones de igualdad no, habían reglas que a veces se movían, no siempre era este ideal de perfección. Lo que nos dice que el esquema del cual se saca toda esta idea es básicamente ilusorio. Es decir, es una imagen ilusoria de un padre perfecto que no tuvimos, de una familia perfecta que no tuvimos, pero que la sociedad sí debería proveerme, o por lo menos ese es el reclamo. Quiero también que quede claro que del engaño colectivista también hay pues, algunas ideas no tan, bueno, no solamente de la izquierda, por decirlo así, porque una de las imágenes más claras o una de las ideas más que mejor se heredan del aspecto familiar es que el padre debe preferir a la propia familia por encima de las demás, debe proteger a la propia familia, tiene como una fuerza centrípeta que tira hacia adentro y que trata de absorberlo todo muchísimo antes que las demás afuera, las de afuera. Y esto es la sustancia emocional y también familiar de nacionalismos y proteccionismos. ¿Sí? Es decir,
nosotros tenemos que estar primero mejor, nuestras empresas tienen que estar primero mejor, nuestras fronteras tienen que estar bien protegidas de esos que vienen de afuera, etc. Y esto también viene de un esquema emocional familiar. Ahora, dentro del engaño colectivista, ¿cuáles son las consecuencias de esta fraudulenta propuesta? Ya estamos prácticamente terminando. Bueno, en primera, la búsqueda de la igualdad y la sistemática retórica de la desigualdad y de sus problemas genera la infantilización de la población, o la facilita. Tal vez no la acelera porque no se infantiliza porque el otro quiera, uno lo permite de cierta manera. Y acentúa una minusvalía que no existe. Es el otro, o sea, la población tiende a sentir que es el otro el que puede hacer algo al respecto, pero no ellos, no nosotros mismos. En la misma línea, obviamente, produce una pasividad innecesaria ante alguna dificultad, algún problema, algo tan sencillo, bueno, no sencillo, pero algo tan pequeño como un incendio, o algo tan grande como bueno, el incendio puede ser muy grande, pero algo tan grande como una pandemia, es el gobierno el que debe hacer algo al respecto. Nosotros los ciudadanos tenemos que esperar línea, tenemos que adaptarnos a lo que se diga, molestos o contentos, pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de iniciativa. Y no nada más es pues, desagradable, sino que es terriblemente falso. Por el otro lado, además del lado de la población, genera una omnipotencia imaginaria en de las autoridades centrales. Es como si todo lo que sucede, y esto es una idea que no siempre se hace consciente, no siempre se manifiesta, pero que, digamos, abiertamente, como todo lo que sucede ha sido o emprendido por el gobierno o bien permitido por él. No, esto no siempre se dice expresamente, pero podemos notar que hace vida en la mente de demasiadas personas. Es como si todo requiriese algún requisito. Incluso las cosas más inocentes requiriesen algún requisito, o sea, tuviese que cumplirse algún requisito del gobierno central para poder emprenderse o para poder hacerse. Y uno de los problemas que a mí me parece más fundamentales es el que comentaba con respecto a que una población que solicita resoluciones imposibles obtiene gobiernos populistas, gobiernos mentirosos. Va a haber alguien que les diga, si no se preocupe, yo les proveo igualdad o lo que me pidan. Pero en realidad, la mayoría de las veces, mientras uno está suponiendo, está esperando que haya como la resolución de ese problema que se ha venido a hacer, lo que está buscando es, o lo que el funcionario está buscando, lo que el político está pensando es en su siguiente paso. ¿Sí? Es decir, la omnipotencia imaginaria de las autoridades centrales hace que el Estado del lugar que nosotros pensamos que resuelve problemas o que debería resolver problemas, lo que está buscando es su propia concentración de poder. Y de esto tenemos varios ejemplos que pueden ser notables, no creo que haga falta que entremos en ellos, pero que terminan acentuando un engaño que quiero que se vea que tiene raíces en todos los seres humanos, tiene formas de venderse fácil, es muy potable, porque todos pasamos por una familia y todos tenemos nociones de lo que es igualdad entre hermanos, por decirlo así, o una repartición justa de recursos. El tema importante aquí, y yo creo que es como la conclusión más central que me gustaría transmitir, es que la sociedad es diferente, la sociedad se rige por otro juego de reglas, y que por más que en muchas ocasiones se ha intentado, a veces de una forma generando muchísimos problemas, injusticias, pero si intenta esto de la igualdad o esto de la equidad, se termina generando, no solamente no se resuelve el problema original, porque además luego se crea una casta política de la cual sí se es bien desigual, sino que se generan muchísimos problemas e injusticias adicionales. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver porque la sociedad, el set de reglas que son muy complejas, que hacen vida en la sociedad, no tiene nada que ver con las familiares. No es el mismo ámbito del familiar que el social. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Entiendo que si quedan algunas dudas de más de las que se van a hacer a continuación, bueno, aquí están mis datos en el caso de que se quiera ahondar en algo o se quiera preguntar de alguna forma. Muchísimas gracias, Asier. Me toca extraordinaria tu conferencia, como siempre. Y Gracias. bueno, en este momento me corresponde pasarte las preguntas que seleccioné, que entre las muchas preguntas que enviaron son las que, bueno, me
parecieron más interesantes. Ustedes me disculparán que no le pase todas las preguntas a los ponentes, pero lamentablemente pues es un problema literalmente de tiempo. el, el asunto es el siguiente. Primera pregunta que seleccioné, correcto. Sí, esto me pareció que te iba a gustar o a disgustar, pero como sea te iba a parecer interesante de responder. Puedes responderlas en secuencia o te paso las 3 preguntas y tú las respondas en el orden que quieras. Si quieres disparar las 3, vemos qué pasa y si me pierdo Perfecto. te pregunto la pregunta. No hay ningún problema. Entonces, la primera pregunta que seleccioné dice, doctor, primero que nada la persona te felicita por la conferencia y te pregunta si lo que yo estoy entendiendo de lo que usted dice es que los socialistas actuales que están haciendo todos estos reclamos por un lado de igualdad y por el otro lado de que el Estado los mantenga y les dé hasta desde la comida gratis hasta el significado de la vida, eh, en realidad son unos niños malcriados haciendo un berrinche. Bueno, esa era una pregunta. La otra pregunta es bastante más académica y dice, lo que usted está exponiendo me parece que podría o está basado o tiene una correlación muy importante con las tesis expuestas por Friedrich Hayek sobre el desarrollo de la gran sociedad o la sociedad a gran escala y la diferencia entre la etapa en la cual la humanidad vivió en pequeños grupos, ¿okay? Que él denomina solidarios, bajo ese tipo de reglas similares a una familia y cómo eso influyó en nuestra evolución, y el momento en que emerge una nueva moral que va a llevar al desarrollo de la civilización. Para Hayek, el ser humano vive con 2 códigos morales y el problema aparece cuando cometemos el error de aplicar o intentar aplicar el código moral que corresponde a los pequeños grupos a la gran sociedad. Y me pregunto si usted está basándose en esa tesis o simplemente está de forma independiente llegando a conclusiones muy similares, lo cual me parece obvio. Ok, esa era la otra pregunta. Y sí, la tercera pregunta es, sí. Bien, el problema que yo veo aquí es que usted me está expresando el problema de la envidia como si no existieran injusticias. Es decir, si cada vez que ocurre algo que es una obvia injusticia, como el que alguien tenga miles de millones y otros estén muriendo de hambre, se va a plantear que los que se están muriendo de hambre son envidiosos, entonces la sociedad jamás va a avanzar hacia una situación de igualdad, y por eso es que creo que exposiciones como esta eh, tienen que ser canceladas tal y como expresa correctamente y no como ustedes dicen que expresa la filosofía de Marcuse. Esto es una serie de declaraciones antihumanas, antiprogreso, que no pueden ser toleradas por la tolerancia liberadora. Como notarás, tenemos un público muy variado. ¿Okay? Una cosita, de la última, porque hubo como un problema de conexión y no llegué a entender el principio, porque empecé hablando de la envidia y luego entiendo que está claro que no Sí, está muy de acuerdo, pero... te la voy a repetir prácticamente que de memoria, porque básicamente lo que dice es que tú estás, bueno, lo que dice es que tú eres un maldito fascista, pero aparte de eso es que no uso esa palabra, pero lo que dice es que
si se acepta que lo que tú estás expresando acerca de la envidia es correcto, entonces no se podría alcanzar jamás la justicia que es la igualdad, porque si las obvias injusticias como que alguien tenga miles de millones o yo diría que cientos de millones, pero bueno, él dijo miles de millones, y otros estén muriendo de hambre, significa que los que se están muriendo de hambre, si protestan, son envidiosos, entonces el mundo nunca va a avanzar hacia el progreso que es la igualdad. Y que este tipo de exposiciones tienen que ser Eso por sí, justicia canceladas, claro. porque como expresa eh, apropiadamente la tolerancia liberadora que define Marcuse, que es lo que es y no lo que aquí se dice que es, Ujú. este, estos son expresiones regresivas que tendrían que ser efectivamente canceladas. Eso es, Vale, en resumen, sí, sí, básicamente la pregunta. ok. Realmente casi que no es una pregunta. Sí. Y esas son tus tres preguntas. Vale, a ver, con respecto a los dos códigos morales comentados por Hayek, está muy interesante esa pregunta. No, yo no me he basado en Hayek para desarrollar esto, en principio porque quería que hubiese, que hace como más claro más la relación entre cada uno de los individuos que tengan acceso a la información que estamos hablando acá, con su propio desarrollo familiar, más que el recuerdo de las sociedades tribales o de las sociedades colaborativas o solidarias, que sí, porque no quiero que se vea como, no estoy seguro de si es un desarrollo, de si es un progreso. Efectivamente, las sociedades complejas tienen sus reglas, esto me parece importante, y es diferente de las reglas familiares. Ese es básicamente un punto. Se parece mucho y es entera, yo creo que es sintónico, por decirlo así, o se podrían hacer líneas de conexión con la de Hayek, pero no lo he hecho, y seguramente que lo hace, y cuando lo hace mucho mejor que yo y mucho más extensamente, y seguramente para una exposición un poco más detallada, pues será una referencia a tomar en cuenta. Con respecto a las otras dos, que son más como de tendencia, quiero decir, como de tendencia política, muy tendenciosas. La primera, en general, yo sé que es una tentación elemental intentar distinguir al otro bando, o sea, despreciar al otro bando, ¿sí? Al que piensa diferente. Es inevitable, además estamos en uno de los picos más álgidos de crispación y polarización, que yo creo por lo menos de Occidente en un buen tiempo. Eh, yo creo que hay un elemento de poca tolerancia a la frustración que necesita buscar formas creativas de desarrollar su queja. Es decir, si hay una intención que yo he tenido acá y buena parte de las cosas que he intentado escribir es entender lo que la propuesta socialista plantea, no para descalificarla de plano, sino para entender cuál es el sustrato. O sea, qué es lo que se busca realmente y en qué medida eso que se busca es legítimo. Por eso yo empecé en algún momento hablando de la igualdad ante la ley, que yo creo que es muy difícil, creo que ante la cual es muy difícil decir, no, esto no debería ser. Y ahí pueden haber puntos de encuentro, luego habrán 10.000 diferencias. Yo sí creo que en cualquiera de los estamentos políticos, porque también puse un ejemplo que puede entenderse derecha, como el nacionalismo, puede haber malcriadez, puede haber poca tolerancia a la frustración y puede haber envidia también. Ni siquiera envidia, la envidia yo tampoco tengo satanizada la envidia, esto también daría para hablarlo especialmente contigo, Guillermo. Para mí la envidia es una experiencia con la que se puede lidiar destructivamente o con la que se puede lidiar creativamente. Solamente la emoción en sí misma. Cuando mi forma de resolver mi envidia es destruir al otro, es hacerle daño, pues bueno, no se friega él, o sea, la pasa mal él, la pasa mal yo. Cuando mi forma de lidiar con la envidia es buscar mi propia superación y de esos a los que yo quiero, pues es una buena resolución de la envidia. Y esto viene, a ver si lo puedo unir con el último comentario. Eh, pues bueno, evidentemente hay posiciones diferenciadas, pero yo no he catalogado a nadie envidioso para empezar. ¿Sí? Para mí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que no siempre lidiamos con individuos como individuos, sino como miembros de una categoría.
Y yo creo que sería un error agregar nuevas categorías. Ahora puede ser los envidiosos, los rabiosos, los entristecidos. No creo que nos haga falta mayores categorías a las cuales como que sirvan para que uno se anexe a esa categoría o porque uno la arroje al otro como que es un problema. Eh, Creo que en último caso la buena noticia es que yo de momento pueda decir las ideas que he comentado y que esa persona de momento también pueda odiarlas y decirme lo que quiera. Creo que ese valor, independientemente de las muchas diferencias que hay, deberíamos protegerlo los dos. Quiero decir, esta persona que le parece que no está de acuerdo con lo que he dicho y yo. No creo que sea particularmente antihumano. Yo creo que sí puede haber, yo creo que sí puede haber progreso, solo que la manera en la que algunos pensamos que ese progreso se puede generar es una, y la manera en la que otros piensan que ese progreso se puede llegar es muy otra. A veces esa segunda es callando a algunos. Pero bueno, eso ya es cuestiones de democracia, de tolerancia, etcétera, etcétera. Sí, bueno, hay algo muy interesante y es que estás generando toda una especie de debate entre el público. Y hay muchísimas preguntas adicionales, además tomando posición, pero aquí me voy a permitir pasarte cosas que nunca hago y tal vez no debería hacer, pero pasarte una última pregunta adicional de las que están haciendo justo en este momento. Y es que, doctor, pero veo un problema con parte de eso. Sí, veo un problema y es que eh, esos socialistas actuales, sean o no niños berrinchudos, como el último que preguntó, el, bueno, dejen de insultarse entre ustedes. Bueno, está bien, insúltense entre ustedes si quieren, tienen plena libertad de expresión, pero suele terminar mal discutir en esos términos. No, lo que quería decir, la pregunta realmente es, sí, como el último que preguntó, eh, están proponiendo precisamente y tienen muy claro que no comparten para nada el principio de igualdad ante la ley. De hecho, lo que están proponiendo, al menos actualmente y de forma muy clara, es desigualdad ante la ley por específicas, pero muy flexibles y maleables categorías. Sí. ¿Es esto cierto o estoy equivocado? Bueno, no sé si es cierto, yo estaría de acuerdo, ¿sí? En que la ingenua búsqueda de que más que sí, que otra cosa me hubiese gustado que quedara bien ilustrada es que es muy complicado. O sea, si luego está la idea de si es deseable que todos seamos iguales y que todos tengamos exactamente las mismas oportunidades y que todos tengamos exactamente las mismas capacidades de desarrollar nuestras potencialidades. No sé si es indeseable, a mí me parece indeseable, pero incluso si fuese deseable, lo complicado que es llegar a aquello es lo que yo decía, que termina generando deformaciones adicionales. Se necesita, no puede pasar espontáneamente, no puede pasar por colaboración entre uno y otro, se necesita un estamento central fuerte, grande y en algún aspecto empezar a ser claramente abusivo para poder deformar lo suficiente todas estas cosas, lo cual de suyo inmediatamente crea esta desigualdad, porque ese estamento, que es lo que a veces se llama la casta política, pues se rige por otras reglas. Y si queremos ilustraciones que incluso a veces pueden ser legítimas, está una cosa que se llama inmunidad parlamentaria o inmunidad diplomática, etcétera, etcétera, que de plano separa no todos, esto es clásico de Orwell, ¿no? Algunos somos todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Pues cuando sucede que cuando se busca de manera un poco desmesurada y de manera un poco también políticamente mentirosa la desigualdad, la igualdad de oportunidades, se termina generando de rebote, de taquito, a veces sin querer o a veces queriendo, un estamento, una gran desigualdad, una especie de oligarquía política con unas reglas diferentes a lo del resto de los mortales, tal cual como un faraón o casi. Entonces, bueno, en el último caso seguro que el debate podría seguir y seguir, y supongo que seguirá. Yo lo que quería básicamente también es ponerme a la orden en el caso de que así se quiera para pues, continuarlo cuando haya tal vez un poco más de tiempo. Muchísimas gracias a, bueno, a los que tuvieron la paciencia de escucharme y a los organizadores por invitarme. Creo Bueno, que tanto podía seguir y seguir el debate que no es para que las respondas ahora, pero aquí hay preguntas que van desde, por ejemplo,
Perdón, pero la idea de que en la actualidad o en el mundo moderno no tenemos nociones como las de los faraones como dioses, tiende a chocar con la forma en que se han manejado la propaganda de los totalitarismos. De hecho, se ha logrado identificar a los grandes líderes totalitarios con posiciones que ontológicamente son diferentes a las de las personas normales y sus gobernados para sus pueblos. En la mente de los norcoreanos, los Kim realmente no son seres humanos. Nadie puede decir que el gran timonel era un chino como todos los demás. Sería imposible decir que el padre de los pueblos realmente era un ser humano común y corriente. Bueno, no digo que los adorasen como dioses, aunque realmente era muy cercano. Y no te voy a pedir que respondas esa pregunta, pero sí, sí hay preguntas muy interesantes y una tremenda discusión. Madre mía, menos mal que no es en vivo. O sea, perdón, que no en vivo es, le quiero decir, menos mal que no están todos juntos en un salón. Exactamente, sí. El asunto es que queremos agradecerte esta conferencia. Con eso se cierra las actividades del día de hoy. Les recuerdo que mañana sábado se concluye el ciclo de conferencias. También está además de concluye el ciclo de conferencias y se cierra con la última conferencia del día de mañana, que se refiere a el ganador de la beca Carlos Rangel para periodismo de opinión y análisis que otorga por primera vez, es una beca bianual, el Centro Juan de Mariana. Y con ello cerraríamos las actividades del ciclo de conferencia y cerraríamos oficialmente la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca 2019-2020, aunque bueno, obviamente ya estamos en enero del 2021, pero pues cierra en diciembre, pues obviamente el ciclo de conferencias tiene que ser en enero del año siguiente. Muchísimas gracias, damas y caballeros, por su asistencia. Muchísimas gracias a todos los ponentes del día de hoy, especialmente a Cier, especialmente porque lo tengo aquí al lado. Hasta mañana, que estaremos cerrando este gran ciclo de conferencias.